Hoy vamos a hablar sobre un tema que desgraciadamente también es bastante frecuente, que son los abortos de primer trimestre. Soy la doctora Natalia García Montaner y os voy a contar que 1 de cada 5 embarazos no progresa porque se produce un aborto durante las primeras semanas de embarazo. En el momento en que se empieza a evolucionar el embrión, ya hemos comentado en otros vídeos que es muy delicado, que está sujeto a verse afectado por infinidad de factores, tanto internos suyos propios como externos. Entonces, es muy frecuente que haya embarazos que se detengan en las primeras semanas de embarazo, alrededor de la semana 5, 6, 7, 8, a partir de ahí ya empieza a ser cada vez menos frecuente, y semana que pasa, semana que aumenta en seguridad para que no se produzca un aborto. Pero muchas veces sea porque el embrión ya originariamente pues no a nivel de sus cromosomas o a nivel genético presentaba algún tipo de anomalía que hace que no pueda seguir avanzando en su crecimiento y en su formación. Es bastante frecuente que la gestante consulte para control de embarazo, y cuando hacemos la ecografía pues vemos o que el embarazo se ha estacionado o que no corresponde exactamente a las semanas que teníamos calculadas referente a su fecha de última regla, y vemos que hay unos restos de placenta y a veces incluso un embrión visible sin latido cardíaco que se han quedado retenidos, que muchas veces no dan ningún síntoma, y es un hallazgo casual en el momento de realizar la exploración y la ecografía que nos damos cuenta de que ese embarazo no avanza. En otras ocasiones es la mujer la que consulta porque ha iniciado pérdidas de sangre, y hacemos la ecografía, es cuando vemos que realmente el embarazo se ha quedado detenido en determinada semana de embarazo y que no hay vitalidad, que no hay latido cardíaco, y entonces tenemos ahí unos restos retenidos dentro del útero que, si no actuáramos tarde o temprano, la naturaleza haría que se expulsaran, y en un momento determinado pues la mujer empieza a experimentar un sangrado que puede ir intensificándose y sumándose a dolores cólicos porque el útero se contrae para intentar expulsar su contenido, y si no interviniéramos pues estos abortos de primer trimestre tarde o temprano acabarían como una expulsión espontánea de esos restos. Pero esto es un proceso que no podemos calcular en qué plazo se producirá, y hay veces que haces el diagnóstico y pasan semanas hasta que haya un cierto movimiento y se empiece la expulsión de estos restos desvitalizados. Por tanto, es muy habitual que cuando hacemos el diagnóstico en las consultas, pues aconsejemos a la gestante tomar algún tipo de actitud activa para favorecer la expulsión de esos restos. Puede ser desde el punto de vista farmacológico, hay veces que se ofrece un tratamiento médico con una medicación que favorecerá el hecho de que el útero se contraiga y expulse el material retenido, o dependiendo de las semanas de embarazo y la cantidad de material de la gestación que haya, a veces es preferible hacerlo de forma controlada en el quirófano, con un poquito de sedación para no molestar a la gestante, pues haciéndolo de forma quirúrgica, en lo que llamamos un aspirado, o la palabra que hemos ido heredando de que antiguamente este tipo de intervenciones se hacían con un instrumento metálico que es como una cuchara, que se llama legra, y entonces se le llamaba legrado o raspado, en el sentido de raspar el interior del útero para extraer todo ese material. Actualmente se hace prácticamente siempre con un aspirado, porque
los restos retenidos son material muy, muy blando y básicamente pues es la bolsita que contiene agua y el embrión y el tejido placentario, que es todo muy blando, y entonces en quirófano, con la paciente un poco sedada, pues se introduce en el interior del útero una pequeña cánula de pocos milímetros. Normalmente se usan cánulas de 7 milímetros o de 8 milímetros, dependiendo de las semanas de embarazo, pues a lo mejor un poquito más gruesas, pero habitualmente con una cánula que tiene 7 u 8 milímetros de diámetro, que se introduce con facilidad a través del cuello uterino al interior del útero, que va conectada a una toma de vacío de las que habitualmente hay en los quirófanos. Pues aspiramos por presión negativa, por vacío, aspiramos ese material moviendo discretamente esa cánula hacia adelante y hacia atrás y entre los 360 grados de la cavidad uterina, para limpiar todo este material y poder, pues de forma controlada y de forma práctica y sencilla, pues solucionar este tema, que de forma espontánea pues quizá tardaría semanas en resolverse. Es un caso bastante frecuente. Cuando una mujer se ve afectada, pues es un gran disgusto, obviamente, pero bueno, cuando empieza a comentar con sus amistades y la gente de su entorno, pues se da cuenta de que esto es muy frecuente, que ha afectado a parte de la gente que ella conoce, y que no tiene por qué traducir ninguna patología, y no tiene por qué haber detrás una causa que haga que en otro embarazo se vuelva a repetir. No tiene por qué. Y entonces desde aquí pues mi mensaje de ánimo y de tranquilidad, que esto a veces sucede y no tiene por qué repetirse en embarazos posteriores. Pues hay que hacer el duelo, hacer una pausa, y en el momento que la pareja cree oportuno volverlo a intentar, y la mayoría de veces pues el embarazo siguiente pues se transcurre con toda normalidad. Cuando ha habido casos en que ya se han producido consecutivamente 2 abortos, pues entonces no tiene por qué haber una causa, pero ya sí que es motivo suficiente como para desconfiar un poquito y empezar a hacer un estudio que valore los diferentes contextos, las diferentes causas que puedan ser motivo de abortos de repetición, para poder incidir en alguno de ellos si se encuentra algún motivo para que no se repita. Si es un embarazo único, habitualmente aconsejamos pues intentar de nuevo un embarazo de forma espontánea y esperar a que todo transcurra con normalidad. Esto es lo que os quería contar sobre los frecuentes abortos de primer trimestre. Salud.